enfoca el Barcelona, no solamente en lo deportivo, sino en lo extradeportivo, porque como tú has dicho anteriormente, había habido un motín que se llamó el motín de la Hesperia, precisamente por un tema de Hacienda y de las cuentas, y la verdad que era un mal momento. Nosotros lo sabíamos e intentábamos... Ochendo como Camacho se ocuparon de Carrasco y de Lineker, y la verdad es que el sufrimiento fue menor. Pues Uribe Velázquez, el guipuzcoano, ya lo hemos visto, que ha dicho que comience a jugarse un partido siempre distinto, peculiar, diferente, más grande que el resto, ¿no? También para los jugadores. Sí, con frecuencia se dice que es un partido más y se debate sobre esa cuestión. Ahí mentís mucho, ¿no? Y no es un partido más, al contrario. Quien diga eso se quiere cambiar la realidad. Yo creo que ganarlo al Barcelona es algo especial, y además, aunque ahí no se gana la Liga, sí que es cierto que quitarle entonces 2 puntos al eterno rival, puede quitarle entonces lo suficientemente motivante como para jugar el partido como si fuese una final. ¿Y en qué es diferente? En motivación, que por supuesto sobra decirlo, pero en pique deportivo, pues también deportivo. Todos sabemos qué es lo que rodea a los enfrentamientos Madrid-Barcelona, y no solo en el aspecto deportivo, que es suficiente, sino en el aspecto político, en el aspecto social, en toda esa serie de cuestiones. Yo creo que no se juega, no hay un prepartido normal cuando se juega con el Barcelona, todo lo contrario. ¿Y qué reina más? Ahí estamos viéndote de libre. Sí. Ahí atrás, una posición un poco distinta. Yo supongo que jugarías poco ahí atrás. Luego, sí, hubo partidos que viste que jugaste más de medio centro, pero ahí están atrás. Sí, ahí de libre era la primera vez, y luego sí jugué otros 2 partidos con Tosak, y nosotros teníamos una forma de jugar que el hombre libre para nosotros era muy importante, porque era el primer organizador de juego, y siempre utilizábamos ahí con frecuencia a Tendillo, a Gallego, gente que pudiese sacar el balón de atrás jugado, y por eso fue la idea de Benaker, muy discutida por otra parte, de ponerme de hombre libre. Yo creo que el hombre libre habitualmente, cuando participa en las cuestiones ofensivas o de organización del equipo, es más un centrocampista que un defensa, ¿no? Para ser defensa hay que estar trabajando, jugar colocadamente, y eso pues no es tan difícil cuando delante tenías a Chendo y a Camacho, que prácticamente anularon a los 2 atacantes del equipo barcelonista. Yo recuerdo que en aquella época se decía de varios jugadores del Real Madrid, entre ellos tú, sí, trabajabais más bien poco, meterse ahí atrás. Bueno, cada uno tiene que trabajar en lo que sabe, ¿no? Yo creo que era tan valioso eso, sacar el balón así. El trabajo que podía hacer uno intentando jugar al fútbol, como incluso Martín Vázquez o Jankovic o yo mismo, o Gordillo penetrando por la banda, como el trabajo de desgaste defensivo que hacían Chendo y Camacho, ¿no? Yo creo que es más una opinión popular, o un tópico que hay en el fútbol, más que la impresión que se tiene como profesional. Yo creo que por eso se llama un equipo de fútbol, ¿no? No todos pueden hacer lo mismo. Porque hay jugadores que valen para varios puestos. Pues eso es mentira. Un jugador tiene que jugar en su puesto donde mejor partido se le saca, es decir, tú en la banda derecha, y salvo en muy contadas y excepcionales, importantísimas ocasiones, sí. fuerza mayor. Yo creo que uno tiene siempre su especialidad y donde mejor rinde, pero indiscutiblemente uno tiene que... Yo creo que los jugadores que tienen cierto talento y cierto criterio para jugar al fútbol son capaces de jugar en cualquier puesto. Sin ir más lejos, recuerdo a Ruud Gullit, que yo la primera vez que le vi jugar empezó de extremo derecho en un trofeo Bernabéu, por cierto, y acabó jugando de hombre libre. Y en todo lo hacía bien, ¿no? O sea que Ruud Gullit yo creo que es indiscutible como futbolista. Entonces, yo creo que lo importante es saber estar cada uno en su puesto, ¿no? Ahí estamos viendo también a Rafael Gordillo lanzándose sobre Schuster. Fíjate lo que cambiaría después la vida, el fútbol, este partido. Viéndole a Schuster ahora en el Fútbol Club Barcelona. Bueno, últimamente se está dando con más frecuencia ese tipo de cosas, ¿no? En el caso de Luis Enrique, que ha pasado del Madrid al Barça, en el caso de Luis Figo, es decir, bueno, siempre tiene una repercusión mucho más grande
el que esa circunstancia se produzca. Del Barcelona al Madrid hay muchos casos. Yo solamente recuerdo ahora mismo sé de Luis Enrique, del Madrid al Barça, pero del Barça al Madrid empezamos por Samitier, Villa, Nando, Fuster, Figo, el más... Hay muchos más. Yo creo que por historia los jugadores del Barça y sobre todo las grandes figuras del Barça, que han sido muchas, pues nunca han salido bien, ¿no? El equipo. El mismo Schuster se vino al Real Madrid despechado, Laudrup también, Maradona salió mal, Ronaldo salió mal. Ellos siempre han tenido muy buenos jugadores, grandes estrellas. Nosotros hemos sido mucho más un bloque, ¿no? Por eso hemos ganado más ligas que ellos. ¿Y eso lo notáis vosotros ya dentro de vuestro mundillo? Sí, seguro. Lo conocéis. Seguro. Eso se sabe y se palpa. ¿Y qué falla? Mejor que falle, ¿no? Siempre, pero... Pues hombre, yo creo que suele fallar la organización y suele fallar sobre todo el compromiso de esa organización para que los jugadores se sientan bien dentro del club. Bueno, suele pasar, ¿no? Ahí estamos viendo la jugada que de momento deja ahí lugar a la duda, ¿no? Duda ninguna. La caída de Paco Llorente. Para mí ha habido un penalti claro porque además Paco Llorente no era un hombre que se dejase caer. Fíjate en la posición de remate y se ha agarrado, empujado por Julio Alberto, sí. Se nota también en el momento de pitar el penalti. En un Madrid-Barcelona hace falta que sea distinto el penalti para que lo pite el árbitro, sea en el Nou Camp o en el Bernabéu. Para que se arranque el árbitro hace falta una jugada muy clara y que sea de un criterio bastante definido, porque si no, no te creas que se anima mucho. Y más a favor del de casa. Y mucho más ahora que funcionan los teléfonos móviles en el descanso y le dicen al árbitro si se ha equivocado o no en el descanso, ¿no? ¿Cómo es eso? Sí, porque muchas veces ocurre, ¿no? Que... Fíjate que parada de Paco Bullo ahora. Sí. Al remate de Roberto. Esa llamada ley de la compensación se utiliza con mucha más frecuencia ahora, ¿no? Hay ocasión, ¿eh? Tremenda. O sea, que te consta que hay árbitros que reciben llamadas. No es que me consta, es que me lo imagino, vamos, porque si no el comportamiento de uno a otro tiempo es bastante distinto, ¿no? En la primera y la segunda parte los comportamientos son distintos. Ese Barcelona que vemos ahora, que estaba pasándolo muy mal en la Liga, ganó luego la Copa del Rey en el Santiago Bernabéu frente a la Real Sociedad. Es un equipo que no se comprometió tanto con el club como lo hizo con su entrenador, con Luis Aragonés, que consiguió que en una situación tan extrema de dificultad como ese equipo, pues sacase adelante la Copa para llegar a la Copa del Rey y estar en la Recopa el año siguiente. Que yo creo que además al año siguiente ganaron la Recopa, ¿no? Cuando llegó Cruyff. Y todo, quizá también queda patente aquel compromiso de los jugadores con el entrenador, porque esa final que tú dices fue el 30 de marzo, miércoles santo, en el Bernabéu, gol de Alessandro. La Real Sociedad, sí. Y comentábamos antes que unos días antes, en una concentración en el Hotel Esperia, que es donde se concentraba el Barcelona, había un conato de motín. Al parecer, y según me cuentan, mi memoria en aquellos años... No eras tan joven, ¿eh? Sí, lo era, sí. Yo el único que se acuerda soy yo ahora. No te voy a decir la edad que tenía entonces, pero vamos, no me acuerdo. Qué canalla, ¿eh? El caso es que al parecer era por cuestiones, como bien decías tú antes, de Hacienda, que no estaban demasiado conformes los jugadores en concepto de que se les pagara, si en blanco, en azul, negro. Había sido un problema del club que lo trasladó a los jugadores y los jugadores entendían que la cuestión era un problema directamente del club, no de ellos, y bueno, pues ahí había tiras y aflojas. También es cierto que se había agudizado mucho porque la distancia entre ellos y nosotros en el Campeonato Nacional de Liga había sido abismal y nosotros íbamos a ganar la Liga ese año con una diferencia bastante contundente, lo cual agravó mucho más esos problemas, ¿no? En el Real Madrid alguna vez habéis tenido una situación como esa. No como esa, situaciones raras que no han salido fuera. Pues mira, cuando un equipo, te digo, ¿no? Si el Barcelona era el que iba al primero y nosotros andábamos a la zaga, pues es normal que todo se... Las crisis van y vienen dependiendo de ser segundos o primeros, ¿no? Eso que se dice muchas veces de somos un grupo unido y todas estas cuestiones, pues normalmente cuando las cosas no van bien del todo, pues se nota más cuando los resultados son malos, ¿no? Que es cuando se tendría que hacer más grupo, pero eso suele ser así, ¿no? Nosotros es cierto que en esa época andábamos muy bien, teníamos un resultado bastante
contundentes, y en ese sentido pues no se notaba tanto. Era una época buena para nosotros. Estamos viendo un Real Madrid también un tanto peculiar, porque después con Tosak sí se jugó con, no sé si decir 3 o 5 atrás. En este partido estás jugando tú junto a Chendo Y a Camacho, y Camacho de centrales, ¿no? Que sí. Tampoco son dos hombres centrales, sino más bien de banda. Sí, porque nosotros recurríamos a que los dos laterales marcaban, digamos, a los dos delanteros de ellos, porque nosotros teníamos mucho recorrido por fuera con Gordillo y yo cuando jugaban en la banda, ¿no? Y sobre todo nosotros hemos tenido siempre la suerte de tener organizadores en el centro del campo, cerebros de auténtico lujo, ¿no? Desde la época en la que ha jugado Vicente del Bosque, cuando organizaba el centro del campo del Real Madrid, luego le dio el relevo a Gallego, Gallego Jankovic Schuster, es decir, jugadores que han conseguido sacar mucho fruto de la gente que jugábamos en las bandas. O sea que... ¿Mejor con 5 atrás o mejor con el 4-4-2? Yo soy más partidario del 4-4-2, pero bueno, eso también lo hacen los jugadores, ¿no? Dependiendo de... Porque con Tosak nosotros decían que jugábamos con 5 atrás y con un pivote en el centro defensivo, y fuimos los máximos goleadores. 108, ¿no? Entonces, bueno, nunca se sabe. No es tan importante cómo se plantea el partido, sino dónde juegan los jugadores, al fin y al cabo, dentro del terreno de juego. Pues llevamos casi 11 minutos, 12 ya de partido. La falta no estaba Schuster, pero estaba en la otra parte, con lo cual ya es algo menos peligrosa, pero bueno, parece Jankovic que le pegaba muy fuerte. Sí. Creo que es Jankovic el que está ahí junto a Hugo Sánchez. Sí, pero esa dudo mucho que Hugo Sánchez se la dejase probar, ¿no? Porque Hugo, que era un especialista, además era muy persuasivo para convencerte que él tenía mucha habilidad en el lanzamiento, que la tenía, por cierto. Tampoco está en una posición demasiado mala para ti. No, pero estando Hugo, estando Schuster, nosotros no teníamos muchas posibilidades. De hecho, ni nos acercábamos, como ves, ¿no? Pues le va a pegar Hugo Sánchez. Sí. Y bien. Y bien. Yo en cada entrenamiento veía como Hugo Sánchez... Porque que Hugo Sánchez lanzase las faltas bien o los penaltis no era una casualidad. Todos los días los entrenaba, los trabajaba. Y esas jugadas que aparentemente no se dan mucha importancia, pues nos han resuelto muchas situaciones comprometidas. ¿Quién es el mejor que has visto lanzar faltas así? Yo, tanto Schuster como Hugo Sánchez. O sea, yo recuerdo un partido, creo que fue contra el Mallorca, que ganamos 4-0. No, el Zaragoza, 4-0, metimos 3 goles de falta y 2 metió Hugo Sánchez y 1 Schuster. Y en un gol de Schuster y en uno de Hugo Sánchez, el árbitro mandó repetir las faltas que habían sido gol previamente en el lanzamiento, pues por un problema de barrera, un problema de colocación del balón, etcétera, etcétera. Yo me acuerdo que le decíamos al árbitro, a partir del segundo o tercer gol invalidado, decíamos, ¿quieres que la lancemos otra vez? Y el árbitro ya se reía como diciendo, haced lo que queráis, ¿no? Porque... Y la volvió a meter en la segunda vez. Sí. Pero Schuster tenía una facilidad muy grande para... Además es una ventaja tremenda, ¿eh? Tener 2 lanzadores de ese tipo, con 2 hombres que se movían como Hugo Sánchez y Butragueño de arriba, que recibían un promedio de 4 o 5 faltas en la frontal del área por partido, pues era una fuente de peligro constante. Sí, porque con lanzadores como estos ya se juega de otra forma en la frontal, ¿no? Hombre, claro. Se juega... ya muchas veces buscaban ese tipo de jugada, el movimiento de espaldas a la portería para recibir falta. Oye, llama mucho la atención Schuster, a mí por lo menos me llama muchísimo la atención la presencia de Schuster en el Fútbol Club Barcelona. Cuando un futbolista del Barça llega al Madrid, se le ve al principio... ¿Cómo se le ve? Porque ahora mismo, en esta situación, 2 de enero del año 88, Schuster no tiene nada que ver con lo que sería para ti 2 años después. Sí, pero si te fijas, hay jugadores que, aun siendo jugadores del Barcelona, como son buenos, son jugadores admirados, ¿no? Ha pasado con Schuster cuando vino al Madrid y ha pasado con Laudrup cuando también vino al Madrid. O sea, son jugadores que tú le ves en el rival y ves que son muy respetados, pero que no hacen ninguna mueca extraña cuando les toca venir aquí, porque sabes que es un beneficio para el equipo. Yo creo que eran jugadores... No son estoicos, perdón. No, aparte yo creo que Stoichkov nunca hubiese venido al Real Madrid, ¿no? Sin embargo, tanto Schuster como Laudrup sí entraban dentro de esa posible
Yo creo que estaban muy contentos con venir aquí porque disfrutaban mucho del juego, porque también es cierto, fíjate, el Barcelona ahí, en general lo que tiene es un centro del campo más bien trabajador, con Víctor, con Urbano, con Roberto. Sin embargo, nosotros teníamos un centro del campo capaz de manejar el balón en general por todos los jugadores. Eso también se notaba, ¿no? Y Gordillo, que tampoco corría mal por la banda, ¿no? Está un poco descompensada la banda derecha sin ti, la izquierda con Gordillo. Ahora con Paco Llorente, aunque también ocupa esa posición, ya lo estamos viendo en Martín Vázquez. Pero fíjate Paco, o sea, Paco era un puñal. Un jugador rapidísimo. Es que entonces Paco Llorente, que hubiese sido titular en cualquier equipo de hoy en día, era el revulsivo de nuestro equipo, ¿no? O sea, muchas veces Paco Llorente entraba para solucionar situaciones difíciles o para jugar de titular cuando no estaba Hugo Sánchez o Butragueño. Y era un jugador que no metía... Perdón. Bebe. Tranquilo, tenemos tiempo para contarlo. Era un jugador que no metía muchos goles, pero que desestabilizaba mucho, ¿no? También es cierto que los centrocampistas de nuestro equipo tenían mucha llegada. Vaya cómo se le has quitado a Globo Carrasco ahora. Sí, sí. Como si hubiera estado jugando de central toda la vida. Toda mi vida, ¿no? No era mi puesto, no era mi puesto. No, se te está viendo en juego muy poco. Entre otras cosas porque el Barcelona no está llegando arriba, ¿verdad? No, es un partido muy igualado. De momento nadie ha cogido el ritmo del juego, porque el Barcelona no lo quiere y porque nosotros hemos tenido ciertas dificultades. Hay mucha gente del Barcelona por detrás del balón y estamos llegando poco. Ahí está. Es que se me nota que soy central toda la vida, ¿eh? ¿Has visto? No, lo que sí malicia. Lo que sí se nota un futbolista que busca crear el juego es que cuando la ha recuperado han buscado ya, han mirado dónde ponerla. Hay otros centrales que en cuanto la recuperan le pegan hacia arriba y que vaya donde vaya. Ahora, antes se jugaba mucho más con libre, ahí estamos viendo a Alexanco también en el Barcelona. Ahora el hecho de que los dos centrales no jueguen ninguno de libre, sino jueguen en defensa en línea, hace que sean más centrales que líberos, ¿no? Y que jueguen... Se busca menos la calidad porque la salida del juego es prácticamente... no se utiliza en ese sentido, ¿no? Ahora sí que la falta va a ser peligrosa para el Barcelona. Prácticamente 20 minutos ya de la primera mitad. No ha creado nada más que oportunidades el Barça, y eso que quien está jugando es el Real Madrid. Ha habido una muy clara de Roberto y otro par de llegadas. Ahora es un momento de estar listo y pícaro, ¿no? Como Martín Vázquez, viendo dónde está la falta y que se acerca a Schuster. Sí. Porque está en una posición un tanto quizá demasiado cercana a la banda derecha, pero peligrosa para Schuster, aunque no sea su posición oportuna, claro, que estaría en la otra Schuster banda. Era capaz de buscar los dos palos. Y además con muy poca carrera, ¿no? Ahí la puso Schuster al segundo palo. Le han hecho un emparedado a Jankovic, aunque el balón lo consiguió controlar de nuevo Moratalla. Ahora sí que se acerca, se trata de acercar. La prueba que nuestro equipo no está demasiado a gusto en el día de hoy es que Jankovic tampoco está interviniendo mucho, un jugador que para nosotros era una referencia absoluta. Ahora quien sale a la contra el butragueño. Llega desde atrás. En la primera aproximación, yo creo que la primera vez que pisas el área de Sí, hemos salido al contraataque y estaba en una posición más natural para mí, pero ya vemos como es Chendo el que se queda ahora, Camacho el que marca a Lineker y el que ayuda atrás es Maqueda, un jovencísimo Maqueda, creo que tenía 18, 19 años. Un jugador muy valioso para nosotros Maqueda, porque no solamente jugó en el centro del campo, sino como defensor. Lo que sí se ve es que el césped está horroroso. Sí. Eso también ha mejorado el fútbol. Sí, muchísimo. Yo ahora veo el césped de la mayoría de los estadios, incluido el Santiago Bernabéu, y tengo una envidia sana. Nosotros en invierno, sobre todo, el estadio en el fondo sur era muy complicado, no daba el sol con la nueva marquesina y no lo pasábamos demasiado bien jugando. El balón que has puesto a Butragueño al final ahí con un poco de picardía también de suerte se lo llevó. Y creo que es la mejor oportunidad del Real Madrid, en este caso para Hugo, se enfada Zubizarreta. Eso es lo bueno que teníamos nosotros, es que cualquier balón con poca presencia entre Butragueño y Hugo Sánchez eran capaces de crear una oportunidad. Fíjate, dos defensores, Zubizarreta 3, ahora aparece Moratalla, Julio Alberto.
5 más el portero contra 2 de nosotros y casi metemos un gol, ¿no? Esa es la jugada que quizá buscaba Ben Hacker poniéndote atrás, ¿no? Que sacaras el balón Sí, así. sí, porque además el Barça era un equipo que presionaba bien la salida del juego y si no tenías a alguien que pudiese sacar el balón de atrás te complicaba mucho la vida. Fíjate qué centro del campo tenía. Sí, artistas ese, es Rubio. Muy artista, por cierto. Porque el resto, pues como bien decías antes, Víctor la verdad es que no destacaba demasiado por la calidad, ¿no? Aunque también es bueno tener alguna vez. Sí, hombre, claro, aparte era un equipo más... Lo había hecho Venables, ese equipo, era un equipo muy fuerte, muy aguerrido y sobre todo muy trabajado en el centro del campo. Fue cuando empezó a venir el pressing a España, cuando Venables vino al Barcelona. Y a trabajar más, sobre todo arriba, ¿no? Trabajaban mucho, trabajaban muchísimo. Era muy difícil sacar el balón jugado. Bueno, que está faltando, porque no se llega arriba, se tiene el balón, el Barça está bien cerradito atrás. Ajá. Pero Nos está faltando mucho que Jankovic tome el ritmo del juego. Jankovic era un jugador indiscutible para nosotros, para saber cómo, para el termómetro, ¿no? Para saber cómo la capacidad que teníamos. Si Jankovic tomaba el ritmo de las operaciones, podíamos estar tranquilos. Ahí ha tocado sensacional ahora el primer toque. Un jugador que arriesgaba y que además, muy raro, ¿no? Un jugador que arriesga que pierde tantos balones. Estuvo poco, temporada y media solamente. Sí, que solo se admitían 2 extranjeros, entonces vino Schuster y pesó más el nombre que la calidad en ese caso. Jugador sensacional y persona magnífica, ¿eh? ¿Tú crees que primó más la calidad que el nombre en ese caso? Jankovic tenía mucha calidad, ¿eh? Y yo no lo hubiese dejado escapar tan fácilmente. De hecho, el Madrid le dejó irse al Anderlecht, no le dejó irse a ningún equipo español porque hubiese sido una referencia cada domingo verle jugar en otro equipo. Oye, este Barcelona, destacamos a Schuster porque es obvio que hay que hablar de él por encima del resto. O también a ese 10, a Lineker, ¿no? Está Lineker también. También Carrasco arriba, que era Sí. sobre todo rápido. Lineker era uno de los jugadores que llamó mucho la atención su contratación en España. Vino a España precedido de una gran fama, era un goleador puntual cada año en Inglaterra cuando estaba en el Tottenham y un jugador que en España, bueno, bajó un poco el nivel porque en Inglaterra era un ídolo y aquí pues no lo pasó bien del todo. Uno que ha tocado ahí Moratalla lo justo, porque la jugada del butragueño... Sí es cierto que nosotros buena. estamos llegando con poco peligro, pero sí es cierto que la sensación cada vez que llegamos a las inmediaciones del área es mayor que cuando la tiene el Barcelona. Y ves, poco a poco está entrando juego Jankovic, que el equipo nuestro ha mejorado mucho. Cuando se le tiene así al Barça, que en cualquier momento puede llegar el gol, hay más prisas que ganas, no quiere dejarle de todo para marcar. No quiere que se levante. Fíjate que jugada ha hecho Emilio ahí, que penalti. Y penalti clarísimo, este sí que no se puede discutir, pero la jugada... Lo que ha sacado Emilio de ahí, ¿eh? Petróleo. Dices Julio Alberto que no, llega Víctor también. No, debe decir que no sabe cómo lo ha hecho. Ese sí que era el verdadero butragueño, ¿no? Ese jugador. Sí. Uribe Velázquez, que no sabe cómo quitarse de encima a Julio Alberto. ¿Qué recorte le ha hecho Emilio? Ahí estamos viendo de nuevo la jugada. Fíjate cómo ya se... Primero cómo se desmarca. Es muy habitual en diagonal. Se recupera. Se lleva el balón en el suelo cayendo. Sí. Y mira ahora lo que pasa. Y cuando nota el contacto, ¿Tú crees? coordina Sí. el caerse por el agarrón con la mirada al árbitro. Pues la jugada es sensacional y el penalti para el Real Madrid. Puede marcar Hugo Sánchez. Bien decían esto antes, que tenía una seguridad absoluta en el lanzamiento. Y gol. Tampoco estaba demasiado Zubizarreta ducho en esos lanzamientos. No era frecuente que Zubizarreta le tuviese un penalti, pero tampoco lo era que Hugo fallase, era un auténtico especialista. Nosotros sabíamos que cada vez que había penalti, pues teníamos más cerca al estar por delante en el marcador. Minuto 25 de la primera mitad en el Bernabéu. El Real Madrid que le marca al Barcelona.
¿Y es diferente un gol al Barça, al recreativo de Sporting del Gijón? Desde luego que sí, también es una mayor dificultad, ¿no? Ponerte por delante contra un equipo como el Barcelona. Ahora teníamos una ventaja, aunque fuese mínima, que en estos partidos de tanta igualdad pues podía ser suficiente. Pues le gana el Real Madrid al Barcelona. Ahí estaba jugando Migueli. Se ha llamado la atención, cuando hemos comentado antes de empezar la alineación. Migueli, Gerardo, Moratalla. Hombre, era un Barcelona más en un momento de extinción. Nosotros veníamos con mucha fuerza. Bueno, llevábamos ganado 2 títulos consecutivamente. Este iba a ser el tercero. Y la verdad que había mucha diferencia entre los dos equipos. El Barça necesitaba una renovación, por eso trajeron a Cruyff. El Bernabéu que ahora sí que ha explotado definitivamente. Además va a haber cartulina amarilla Gerardo. Barcelona, que a pesar de traer a Cruyff, tuvo que esperar algún tiempo para certificar esa hegemonía que que quisieron buscar con la llegada del técnico holandés. Nosotros teníamos un magnífico equipo entonces. Es un caso curioso, porque yo no sé si se esperaría 2 años, como casi tuvo que esperar Núñez con Cruyff para sacar a 2. Lo que pasa es que ya habían esperado tanto que en ese sentido les daba igual esperar un poco más. Yo creo que esperaron porque Cruyff era una referencia, era un ídolo en el Barcelona y no se ponía en duda el posible proyecto del holandés, ¿no? Estamos viendo a Butragueño, que se acerca por primera vez a la banda. La cámara de televisión encima, los fotógrafos. Parecido a hoy, que no se puede acercar, que quizás es normal también por otra parte. Sí, ahora está todo mucho más difícil. Antes de la media hora, Butragueño a la banda con problemas físicos, quizá por la jugada del penalti, se puede haber hecho daño. Quizá también por el estado del terreno de juego, estaba pesadísimo. Y Emilio no era un portento físico, ¿no? Vaya cambio de ritmo ahora de Paco Llorente. Fíjate, ¿eh? Sensacional, desde que apareció en Oporto, que es esta temporada mismo. Luego hablamos de la Copa de Europa de este año, que se las trajo también. Y Maqueda, 18 años, recordabas tú perfectamente. Debutó en el Real Madrid cuando se lesionó Sanchís. Sí. Nació el 23 de enero del 69. Una apuesta de Benaker que la gente pues no entendió mucho, porque con la plantilla que teníamos el hecho de tirar de un chaval del filial pues parecía un tanto arriesgado. Pero Maqueda es de esos jugadores que ya se le notaba que no tenía nada que ver su edad con su condición futbolística. No era un hombre muy ordenado, era un hombre muy tácticamente muy importante, cuando entonces se utilizaba menos la táctica, ¿no? Jugaba por delante de la defensa, era muy respetuoso con lo que se le ordenaba y la verdad que no parecía que tenía 18 años. Jugaba como un hombre mayor. Ahí parece que vino la lesión, no estaba acostumbrado a hacer falta, hizo una y mira. Pues va a tener problemas Butragueño en el resto del partido. A punto de alcanzar la media hora de juego, gana el Real Madrid 1-0 el penalti después de la jugada sensacional de Butragueño. En este tipo de jugadas en las que no sabes si apuntárselo al que ha hecho la jugada o al que ha lanzado el gol, o a los dos. Bueno, y que en ese caso habría que apuntárselo más a Emilio, que fue el que abrió la posibilidad del remate final de Hugo. A Hugo estábamos tan acostumbrados a que acertase. Ahí ha entrado por el centro y ha faltado ahí solo el centro de Martín Vázquez, que no era perfectamente un hombre con falta de técnica como para haberlo puesto sensacional. Yo creo que lo botó un poquito antes, eso facilitó el error. Pero es la segunda o tercera vez como mucho que te acercas a la portería y ahí es donde se nota que estás atrás por circunstancias, ¿no? te tira el querer ir hacia adelante, pero... ¿Cuesta mantenerse atrás? Jugando toda la vida adelante, buscando la portería rival, lo que es mucho más cómodo, se ve el partido con mucha más objetividad, porque juegas menos acelerado, porque estás mucho más responsabilizado, sabes que no puedes cometer errores, juegas mucho más práctico. Bueno, no está mal jugar ahí. Sobre todo que se puede jugar ahí hasta mayor edad, ¿no? Eso dice, pero yo creo que cuando juegas de libre y eres un hombre activo,
si juegas de libre parado atrás y metido en la cueva, como dicen, pues poco ayudas al equipo. Por lo tanto, eso que dicen, no, si se juega de libre, cuanto mayor mejor. Hombre, yo creo que no. Si eres joven y tienes capacidad para jugar de libre, pues mejor que mejor. Ayudas a todos. Carrasco es el que, bueno, arriba en el Barcelona no se le ha visto a nadie. Lineker un poco, pero Carrasco ha aparecido ahora. Es que vaya dos carceleros que tenemos ahí atrás, el Chendo y Camacho. Ahí sí que se va Llorente de nuevo buscando entre dos, ya le fue muy difícil porque aparecía por allí Víctor y pide falta. Fíjate, Maqueda siempre colocado, otra vez a empezar. Otra vez en el área, le ha faltado ahí que estuviera bien el césped. Se escurrió un poco precisamente por lo blando que está. Ese recorte en 1 metro. En un baldosín, regateaba en el baño, ¿no? Eso lo han conseguido pocos. Porque, por ejemplo, tus regates no eran de eso, ¿no? No, porque yo tampoco tenía la velocidad de reacción que tenía Emilio, ni esa movilidad. Emilio era un hombre de esa calidad, de ese último metro, de esa repentización, que no era fácil entenderle cuando hacía ese regate. Pues ahora quien llegaba era el Barcelona, ha tenido que enviar el balón. Penalti. Voy a decir que ha enviado el balón a córner. No Camacho. Y este es el penalti que después en las crónicas del día siguiente en el diario AS, con mucha sorna, se habla de él como que del regalo de Luis Aragonés, como que Uribe Velázquez. Penalti no fue de Belén. Estos son de los penaltis que uno no cuenta porque al final el equipo acaba ganando, pero el que despeja el balón es Camacho, claramente. A pesar de las bajas de Sanchís y Tendillo, de la lesión de Butragueño, puntos suspensivos, y del regalo del penalti de Uribe Velázquez al Barça. Sí, no se entendió mucho la acción, porque además ningún jugador del Barcelona había reclamado la acción como un posible penalti. Mira cómo Camacho llega y creo que el de su despeje, claramente. Incluso Roberto no es que se deje caer, es que por la acción del juego cae. Pues la va a lanzar otro que lo lanzaba mal también los penaltis, y así lo certificaba. Empate a 1. 33 minutos de la primera parte, de regalo marcaba el Barça, que no había hecho absolutamente nada, que no se había merecido nada, pero empate a 1. Mira Hugo Sánchez, no espera la oferta Gallola, la llegada del árbitro. Y el árbitro que ya empieza como a dudar de si ha sido penalti o no, ¿no? ¿Eso se les nota en el momento? Sí. ¿Y lo llegan a decir en algún momento? No, eso no. Nunca. El mundo se va. Mira este jovencito Paco Grande, ¿eh? Hace 13 años. Mi compañero ahora en Televisión Española. Y este es el debut de Aldana. Habían subido los dos, Aldana y Maqueda, sí. 21 años, minuto 33 de juego, Adolfo Aldana Torres, del año 66, entonces tenía 21 años, gaditano. Estuvo en el Madrid desde el 87 hasta el 92, 3 ligas, y llegó a ser una vez internacional. Después, en el Deportivo de La Coruña es donde quizá volvió a destacar. Jugó muy bien en el Deportivo, de hecho cuando estuvo en el Deportivo fue cuando llegó a la selección española. Luego tuvo una lesión de ligamentos cruzados y eso le frenó un poco su progresión. Era un jugador con muchas condiciones, pero a veces un poquito acelerado. Él era mismo su propio enemigo, pero tenía unas condiciones futbolísticas muy buenas. La jugada de Martín Vázquez, el balón que se marcha directamente fuera, y ahora el cambio quizás se coloque, bueno, ya lo estamos viendo prácticamente, Llorente arriba junto a Hugo Sánchez. Sí, Martín Vázquez a la derecha, Aldana un poco más de media punta, pero lo que es cierto es que nosotros teníamos ahí sobre el terreno de juego 3 o 4 jugadores que habitualmente no eran titulares. Para afrontar un derbi, pues parece un hándicap que no era en realidad, ¿no? Porque se calienta. Sí. Zarreta que nos suelta el balón. Vamos a ver la acción repetida. Está tomada algo tarde, no se acaba de apreciar en concreto, y viene lo que ocurre en esta jugada en la que la cesión es de Julio Alberto. Y bueno, llega Hugo Sánchez metiendo el pie donde... Un poquito tarde, ¿no? Un poquito tarde. No era Zubi de los que se quejase por Hugo Sánchez quien sea Milanora tampoco. No, ni mucho menos. Esta es la acción repetida.
la inclusión por la derecha de Martín Vázquez. Cambio de ritmo de Martín Vázquez, el manejo de las dos piernas. Para mí el jugador de nuestra época, de nuestra generación, con más condiciones de todos. ¿Más completo? Absolutamente. Técnicamente un jugador de un alto nivel. Manejaba todas las versiones interesantes que debe manejar un jugador en el centro del campo. Utilizaba las dos piernas, el cambio de ritmo, la fuerza, la velocidad. Era trabajador defensivamente y con un gran criterio para jugar al fútbol. Creo que fuiste tú mismo quien nos contó aquí mismo también que esas acciones, esas pasadas de tres pueblos, ahora Hugo Sánchez, que no eran calentones, que era todo premeditado. Luego después se lo pregunté a él y no acabó de decirme ni que sí ni que no. Sí, yo creo que Hugo... Que era más frío de lo que parece ahí, en esa acción, por ejemplo. Sí. Yo creo que ¿ves? Fíjate, entre el penalti pitado, la acción de Hugo, de momento como está el público, por si acaso no tenía bastante con el derbi, pues que hay partido, ¿no? Y el público ya incondicionalmente no está solo contra el Barcelona o a favor de nosotros, está contra el árbitro. Eso influye también, ¿no? Eso es una presión ambiental añadida. Ha sacado Chendo el balón de cabeza para que lo bajes con el muslo derecho. Te preguntaba por el árbitro cuál es la cosa más extraña que has notado en cambio de actitud después de actitud con C, no con P. Sí. Después de un error como este, acabamos de ver. Frecuentemente sigue ocurriendo, eso es una variación, no ha existido una variación en el comportamiento de los árbitros. Pasa muy a menudo que después de un tremendo error, el árbitro, quizá por la reacción de los jugadores, incluso de los que han recibido el favor o de los que lo han sufrido, el árbitro se da cuenta que se equivoca y es mucho más benevolente. Por ejemplo, en la acción de Hugo Sánchez, si pita falta en condiciones normales lo tenía que haber amonestado, pero ya no estaba al horno para ellos. Yo también contaba Joaquín Ramos Marcos que en un partido de fútbol el árbitro también le dice de todo al jugador. Sí, yo creo que ¿El árbitro también? Muchas veces se especula con si el árbitro se le pierde el respeto a través de un insulto. A los hombres un insulto nunca se llega a decir, pero frases sueltas que son irónicas y que hacen daño, pues informan al árbitro de cuál está siendo la situación, ¿no? Menos mal que levantó la banderola ahora. Vaya vidita que llevamos, vamos a hacer caso a todo, cosas de esas, ¿no? Luego hay veces también en las que ya la cosa va a mayores y aparecen las tarjetas, ¿no? Sí. Mucho más por protestar, como siempre pasa, que por acciones violentas. Está pidiendo Hugo Sánchez abajo. La jugada creo que era Aldana. Llega el disparo de Paco Llorente para Zubizarreta, que después de todo, y ya estamos en el minuto 38, no ha tenido demasiado trabajo. Sí, no. Paco Bullo ya ha hecho un par de paradas. Todos estos partidos eran de mucha igualdad. Eventualmente los resultados no eran demasiado contundentes porque los dos equipos con diferentes estilos pues tenían cierto poder. Ahora ya sí que, como bien decías, ha volcado Martín Vázquez a la derecha, sigue Gordillo por la izquierda. Y fíjate que Martín Vázquez podía jugar por la izquierda, por la derecha, de media punta, Paco Llorente igual, en el centro del campo, incluso arriba. Bueno, ahí teníamos una serie de jugadores, no teníamos una plantilla demasiado larga, 18, 19 jugadores, pero incluso teníamos tantos lesionados que tuvo que traer a la cantera, de Aldana y Maqueda. Pero el resto del equipo podía jugar en varias posiciones, con lo cual eso facilitaba que la plantilla, aunque fuese corta, fuese manejable, ¿no? Yo creo que excepto Hugo Sánchez y Bullo, que eran dos especialistas, los demás podrían participar de otra posición en el campo. Ahora ya sería otra cosa, ¿no? Una plantilla con 18 jugadores, con la cantidad inmensa de partidos. Ya, pero yo creo que no es mala idea. Yo abogo por una plantilla más o menos 18 o 19 jugadores, pero un filial potenciado, ¿no? Creo que es la mejor manera de que los jugadores vayan hacia arriba sin ningún trauma y que además sigan jugando, ¿no? Lo que pasa es que eso es difícil, porque hubo una época que salisteis varios, fíjate cómo salisteis. Si se planifica bien, ¿no? Esa es una época que habíamos salido unos cuantos y sin embargo en el filial seguía habiendo unos cuantos también, ¿no? El balón para el Real Madrid. 40 minutos de la primera parte, aunque parezca mentira, porque el partido no está para ello.
empate a 1. Pues sí, ha sido un partido de mucha igualdad. ¿No? El terreno de juego tampoco permite muchas habilidades. Excepto que las asusta. Pero fíjate como cada vez que te despistas... Sí se ha crecido algo el campo. Ha venido un poquito más arriba después del gol. A ver si se estira algo más, porque hasta entonces muy poquito arriba había hecho. No era un equipo que se estirase con frecuencia. Era un equipo... por eso ese año en la Liga era un equipo que obtenía mejores resultados fuera de casa que en casa. Y también por eso luego el cambio drástico de forma de entender el fútbol con la llegada de Cruyff. Porque es que yo creo que un equipo grande tiene que apostar más por la ofensividad, por el ataque, que por la especulación, como estaba ahí haciendo el Barcelona. Yo creo que muchas veces los equipos grandes fichan a jugadores o a entrenadores que es... Ahí va Paco. Le ha faltado a Aldana poder tocarla, lo justo. Es que no íbamos todos a la misma velocidad, ¿eh? Decía que muchas veces... Fíjate cómo se mete entre dos ahí. Es que parece que los demás están parados, ¿eh? Decía que muchas veces los equipos suelen fichar a los que se entienden son los mejores, pero no son precisamente los que se necesitan, ¿no? Yo creo que un entrenador, al igual que un jugador, debe ir un poco en correspondencia a la filosofía y al estilo del club. No se pueden hacer cambios drásticos en la dirección de un equipo. Traer a un entrenador que juegue con un estilo definido que sea totalmente, radicalmente opuesto al otro que vaya a venir, porque si no, no le valen ni a los jugadores. Y eso el público acaba por notarlo. Pues estamos a punto de alcanzar el descanso. Que, por ejemplo, la gente en el Bernabéu, aunque se gane, lo que quiere es que se juegue bien, ¿no? Sobre todo eso. Y eso se nota abajo también, ¿no? Se nota el murmullo y cuando empieza el murmullo, mala cosa. Tú que conoces, casi iba a decir, todos los públicos del mundo futbolístico, ¿es verdad que es el más injusto a la vez que... Golazo. Fíjate cómo ha levantado la cabeza Gordillo, cómo le ha puesto el balón y Hugo Sánchez corriendo hacia atrás ha pegado un cabezazo inapelable, ¿eh? Fíjate la facilidad de Gordillo para sacar el centro. Con esas piernecitas que tenía. Ahí se salvó, precisamente. Ahí, en esos momentos, en esa piña también sería imprescindible un micrófono. Sí, sería... Fíjate que centro, ¿eh? A la espalda de Moratalla, entre medias de Julio Alberto y el cabezazo de Hugo. Que la pone justo donde no va a llegar nunca nadie. Pero qué listo Hugo Sánchez cómo se mueve a la espalda sabiendo que el que le puede poner el balón es Gordillo. Y se la pone, ¿eh? ¿Qué se dice en una piña de esa? Pues no sé, cualquier cosa, lo que se te ocurre. De todo. Muchas tonterías, eso sí. Cosas irreproducibles, cosas impensables. Un momento de satisfacción. Y, bueno, no siempre uno controla lo que se dice. Te decía que si el público del Bernabéu es a la vez el más exigente y el más injusto, como muchas veces se dice. Bueno, cuando uno es exigente, muchas veces es exigente con lo demás, no con el mismo criterio es exigente con uno mismo. Pero yo creo que el público del Bernabéu está tan acostumbrado a ver a su equipo jugar bien que lo reclama. Lo que pasa es que a veces es poco paciente, ¿no? ¿Tú alguna vez lo sufriste? Mucho. He sufrido lo bueno y lo malo, pero malo es que pase inadvertido, ¿no? Eso es lo peor, ¿no? Bueno, pues el Real Madrid ya que gana 2-1 después del cabezazo tremendo de Hugo Sánchez, que tampoco había hecho demasiado, había creado 2-3 jugadas como mucho, pero 2 goles. Pero Hugo no era un hombre que apareciese con frecuencia, nada más que en el momento oportuno. Ahora buscaba el centro por delante de Roberto. Ya sabes que cuando Hugo aparecía es para sumar. Y esta temporada de nuevo volvió a ser Pichichi. Ya hemos visto que ha marcado los 2 goles. Temporada en la que ganó el Real Madrid, luego hablamos de ello, la Liga, con una ventaja además extraordinaria. Y luego fueron 29 los goles que marcó Hugo Sánchez, en este caso 29 Pichichi. Segundo Rubén Sosa del Zaragoza con 18, de 18 a 29. Sí, había una diferencia abismal, ¿no? entre Hugo y los demás delanteros. Fíjate que Lineker, que puede pasar
en el otro grande, en el Barcelona como el más firme candidato a marcar goles, marcó 16. Es que tú marcaste 14 esa temporada. Sí, esa temporada metí 14 goles. Nosotros andábamos finos. Finos. Recuerdo que Hugo metió 29 y que un periódico especuló con que si Hugo Sánchez no hubiese tirado los penaltis, los hubiese tirado yo, como en otra época fue así, hubiese sido yo Pichichi. Por eso no lo fui. Porque el que los metía era Hugo y además era muy eficaz. Pues tiene más mérito. Yo creo que los penaltis... Si lo vemos así, tienen más mérito. No, los penaltis hay que goles que los meterlos, ¿eh? Que luego llega una final de la Copa de Europa y se fallan y suman igual, ¿eh? Por si acaso. 2-1 el Real Madrid que le gana al Barça a punto del descanso. El 2 de enero del año 88, en la 16ª jornada de Liga, en el Bernabéu, completamente lleno, podemos decir, y además con una fiesta después del regalo de Oriol Velázquez. El regalo de Navidad, hombre. El regalo de Reyes. 2 de enero, están a punto de llegar los Reyes Magos y Oriol Velázquez, que no se quiso olvidar, en este caso, del Barça. Sí, sí. Ahora que busca el contragolpe Carrasco, que ya se le ha visto en 2-3 jugadas como mucho, y ahí se le ve la velocidad tremenda. Tenía muy buen cambio de ritmo Carrasco y tenía una virtud muy grande, que es que siempre llevaba muy cerca el balón del pie, no era fácil que se le fuese. Y además manejaba las dos piernas con mucha facilidad. Eso es un valor añadido para cualquier jugador, el que sepa manejar las dos piernas. Nunca sabes para dónde te va a salir, que se lo preguntan a los defensores de Figo. Siempre. Sí, porque para, sobre todo un defensa, saber en un futbolista que solamente tiene una pierna ya es una ventaja. Sí, porque ya sabes para dónde te puede salir y con qué eficacia además, entonces le vigilas más. Por ejemplo, como parar a Paco Llorente, ¿no? Fíjate qué velocidad. ¿Y cómo le ha tenido que parar Julio Alberto? Yo le decía a Paco, si yo tuviese tu velocidad, y me decía muy lacónicamente como ese, ¿no? Entrarías mal, chaval. Decía, yo no corro porque no pienso. Fíjate que remate, ¿eh? A veces decía la gente, no, es que centráis muy bien, es que, claro, Hugo remata porque los centros son muy buenos. Bueno, este centro de Paco no era malo, pero el centro lo hizo bueno, el espectacular remate de Hugo Sánchez. Fíjate dónde le va el balón y si no está Zubi hábil, la tiene en la red ahora, ¿eh? Casi más fácil para rematar de cabeza que como lo ha hecho. Sí, pero 2 goles de Hugo Sánchez, un remate a puerta que casi es gol. Fíjate si es eficaz. Mira cómo suena el Bernabéu. El público estaba muy mentalizado, quería que ganásemos y además el equipo se entregaba independientemente de quién jugase, ¿no? Pues así se retira Hugo Sánchez al descanso, por supuesto, 2-1, y lo que se ve en esa imagen, sobre todo, es cómo estaba el terreno de juego, iba a decir el césped, es que no hay césped. Sí, no, en invierno estaba mal, además no era césped como tal, era grama, con lo cual hasta que no llegaba a tener esa mínima ventaja en el marcador. Preguntarte por el descanso en un Madrid-Barcelona, diferente también a un descanso en Es de los días que menos se habla en el descanso, porque incluso de los días que menos se prepara el partido, porque ya se sabe lo que hay que hacer. Durante la semana se habla de tanto que ya no quedan argumentos como para seguir valorando. Si alguien no conoce este partido, no hace falta decirle más. No hay que decirle mucho, ¿no? Primeros segundos de la segunda mitad. No hay cambios en ninguno de los dos equipos. Ya hubo uno en el Real Madrid. Recuerden, se marchó lesionado butragueño en el minuto 32. Entró y debutó Adolfo Aldana. Vaya momento también, ¿no? Para debutar en Madrid-Barcelona. Pues no debe ser mal momento, ¿no? Y yo creo que si uno quiere ser futbolista y futbolista del Real Madrid y se te presenta esta oportunidad, lo mejor es intentar aprovecharla. Yo, desde luego, creo que es una buena ocasión. Además, en este tipo de partidos solo suman los aciertos, los fallos, pues no se cuentan mucho porque el público... Pues no se ven más, en el Madrid-Barcelona se verán más los fallos. Sí, pero estás tan atento que se suelen cometer pocos, el que cometes te cuesta muy caro. ¿Cómo fue tu debut? Pues yo tuve que jugar en un partido Real Madrid-Castellón, en Castellón, con motivo de la huelga. Y debuté con el Madrid cuando tenía 18 años, no era profesional, tenía una ficha amateur y por eso tuve que jugar en puesto de los profesionales. El Castellón jugó con 3 o 4 profesionales que no entendieron que debían seguir la huelga y a pesar de eso el Madrid estaba jugando la Liga ese año, que creo que posteriormente la ganó el Athletic de Bilbao. Y bueno, hicimos acto de presencia en Castellón y ganamos 1-2, yo metí un gol.
sea que me acuerdo mucho de aquel día y me acuerdo que Lorenzo, que era entonces el utillero del Real Madrid, no nos dejó quedarnos con las camisetas, con lo cual nos dio un disgusto. Pues eso sí que es un disgusto tremendo, porque tener en casa sí. tendrás varias, ¿no? Supongo las de los momentos más claro. especiales, pero esa... Ahí trataba de llegar hacia arriba Jankovic, eso sí, le faltaba algo de gol, ¿no? No llevaba demasiado. Pues no era un jugador que tuviese mucho gol, pero es que era tan capaz para organizar todo lo que es el trabajo ofensivo del equipo. Era un hombre muy ordenado. En eso de las camisetas también fíjate lo que ha cambiado el fútbol. Antes no se vendían camisetas. No existía. El fútbol ha cambiado, claro, ha cambiado mucho, para bien, para todo. Entonces había un medio de comunicación que transmitía partidos, que era Televisión Española, y ahora transmite todo el que quiere. Ahora hay mucho más dinero, hay mucha menos imaginación también, hay mucho menos sentimiento por los colores, hay mucho menos compromiso con las camisetas, pero es que todo ha cambiado, ¿no? Hay mucho menos sentimiento por la camiseta. Sí, porque todo se ha hecho mucho más comercial, mucho más espectáculo, mucho más profesionales. No olvides que el 98% de esos jugadores que hay sobre el terreno de juego con la camiseta blanca, cuando perdían, que ocurría alguna vez, no solamente perdían como profesionales, sino primero como aficionados, y eso era doloroso. Yo no critico lo que ocurre ahora, sino que es que la sensación y la situación ha cambiado, ¿no? Ahora todo se mueve mucho más saben los jugadores que la profesión es corta y hay que aprovechar. ¿Y eso se nota en el campo? Quiero decir, entonces, ¿dabais más que ahora al no ser tan... No, eso sí que no. Un jugador de fútbol es capaz de, a través de su profesionalidad, dar todo lo que tiene. Lo que pasa es que, bueno, es otra manera de ver las cosas, ¿no? Es otra manera ahora menos sentimental, pero tan válida como antes. Aprovechando lo que estamos hablando, supongo que hay varios equipos, muchos intentarían que dejaras el Madrid. ¿Qué faltó para no faltó nada, solo que para un chaval de Madrid que había jugado desde los 13 años en la cantera del Real Madrid, llegar al primer equipo y bueno, yo estoy convencido y muchas veces lo he dicho, que a cualquier jugador de Europa de esa época haberle dicho que jugase en el Madrid lo hubiese firmado. Yo que estaba porque me iba a marchar, ¿no? ¿Pero te salieron novias? Pues sí, pero como a todos los jugadores del Madrid, ¿a quién no? ¿Y esta? ¿Del Barça? No, esa no. También supondrían que nunca nos iríamos al Barça. Yo creo que eso era... se daba por hecho, ¿no? No nos veíamos nosotros con otra camiseta, sobre todo con la camiseta del Barça, ¿no? Entonces se decía mucho que los italianos, ¿no? El Inter, Milán, quizá. Sí, era un mercado que tenía muchísimas posibilidades económicas y además muy pocos recursos que generar, porque en Europa, bueno, no era una época buena, por ejemplo, con los clubes ingleses que estaban vetados por la UEFA por el problema que hubo con el Liverpool en la final. Y digamos que españoles, además salimos una generación de gente joven que rápidamente fue un reclamo para los equipos italianos, que entonces había una diferencia tremenda en el aspecto económico con respecto a los españoles, ¿no? Pero como de 25, 30, 50 a 1, ¿no? La diferencia. Vamos, que por dinero no te fuiste de Madrid. Te quedaste no por dinero. Sí, habitualmente, pero no solo yo. Hay muchos jugadores que seguramente hubiesen ganado mucho más dinero en otro equipo, pero no hubiesen jugado en el Real Madrid. ¿Y qué habría hecho falta o qué fue necesario? ¿Qué hubiera sido necesario para que sí que hubieras decidido en algún momento? No, yo creo que nada en absoluto, ¿no? Era una cosa además que ni te planteabas, ¿no? Te parecía extraño el poderte ir de Madrid, ¿no? Te tenía que sacar la Guardia Civil. Tal es así que después de dejar las botas en el Madrid, sí, o a México o sí, nada, ¿no? O sea, o en España. Sí, además fue una situación de irme a México porque el tragueño me comentó que iba a estar bien. Yo la verdad es que no tenía alguna oferta en España, incluso en Europa para jugar.
pero no las contemplé porque bueno, nunca me imaginaba jugar con otra camiseta en el Bernabéu, claro. Lo de México una aventura. Otra forma de ver el fútbol distinta. Una aventura además satisfactoria porque, bueno, retrocedí un poco en el fútbol 20 años, nos lavábamos la ropa en casa, La ropa de jugar. La ropa de jugar era de entrenar y nos íbamos vestidos al entrenamiento de casa porque no disponíamos de vestuarios para el entrenamiento, no teníamos un sitio fijo de entrenamiento. Era divertido. Eso después de los cuidados que tiene un futbolista del Real Madrid. Sí. Por eso allí nos valoraron mucho que nosotros bajásemos a ese nivel y además intentásemos ayudar a los demás. El otro día yo leía una cosa de Hagi en el Galatasaray que decía que de las cosas que más le habían agradado es que le habían valorado mucho el hecho de haber llegado a Turquía y haber enseñado a comportarse como profesionales a un fútbol que le faltaba eso, ¿no? En algunas cuestiones prepararse como profesionales, la alimentación, el descanso, el entrenamiento. Yo creo que en eso también se puede demostrar cómo se puede participar como una figura del fútbol, ¿no? Y yo creo que Hagi allí en Turquía lo ha hecho. Por eso la gente se lo tiene tan en cuenta. Ahora que estamos hablando de lo que ocurre de la vida posterior a una estrella, superestrella del fútbol, como es tu caso, el de todos estos que estamos viendo, también por el contraste quizá llama la atención lo que le ocurrió y la posterior vida de Julio Alberto, que lo vemos ahí jugando. Hombre, y cuando uno juega al fútbol a este nivel, el crecimiento desmesurado en el papel económico, social, personal, de todo tipo, pues hay que tener mucho cuidado con algunas cuestiones. Las tentaciones de todo tipo están a la orden del día, pero yo creo que de la misma manera que es factible que aparezcan muchas, no es tan factible como que uno se disperse tanto y empiece a pensar en ellas. Yo considero que no es una cuestión del fútbol, sino que es una cuestión personal y que Julio Alberto lo ha pasado muy mal, que afortunadamente está saliendo poco a poco, pero que a mí me preocupa mucho más que eso, que es un caso puntual, en este caso negativo. Me preocupa mucho más el hecho de que haya muchos exfutbolistas de grandes clubes que cuando dejan el fútbol pues las cosas no le van tan bien, ¿no? Para eso, bueno, ya se ha hablado en muchas ocasiones, sobre todo en nuestro canal, tenemos la asociación de veteranos e intentamos ayudar a la gente que nos parece futbolistas como los demás, que también han triunfado dentro del campo y que, bueno, por diferentes circunstancias en la vida no les ha ido tan bien. Somos como una pequeña ONG. Pero aquí se puede deber que en un momento dado ocurra lo que, por ejemplo, ocurrió a Julio Alberto, si me apuras también podemos incluir ahí Maradona. Hombre, lo de Maradona es incomparable, ¿no? Yo considero que bueno, atraviesan muchas cosas por delante de ti y que uno debe intentar ser objetivo y saber en qué puesto está. Yo creo que todo obedece a una cuestión personal y que es difícil tener una valoración clara si a ti no te pasa, ¿no? Entonces yo creo que lo importante del fútbol es que, igual que el deporte, te aleja de muchas cuestiones de ese tipo, ¿no? Tan diferente, tan duro y tan difícil es dejar el fútbol. Yo creo que el gran problema del fútbol es no estar mentalizado para dejarlo, para saber que hay un día después. Yo creo que lo que hay que intentar hacer es, a la vez que vas viendo que has sumado un día más como futbolista, pensar que puede haber un día menos para acercarte al final, ¿no? Hay que preparar tu vida y sobre todo preparar tus amistades, porque eso influye bastante. Bueno, dejemos ese tipo de cosas, que estamos en un partido de fútbol. 10 minutos de la segunda parte, sigue ganando el Real Madrid 2-1. Y la segunda mitad prácticamente como la primera, ¿no? El Barcelona ahí esperando y si surge algo arriba. Pero fíjate que el Barcelona no llega prácticamente a nuestra portería, nosotros tenemos más posibilidad de éxito, aunque casi todo queda ahí en la frontal del área. Nos falta un poquito de tiempo, un poquito de claridad. El Barcelona, desde luego, en esta segunda mitad está inofensivo, incluso jugando yo de defensa. No me está poniendo mucha prueba. Bueno, la verdad es que se te está viendo poco, más cuando te vas hacia arriba. Sí.
El balón para Schuster. Se ha cambiado la camiseta y el pantalón Hugo Sánchez, porque recordarás en el gol que aparecía rebozado en barro, ahora aparece blanco. Se cambiaba de todo, era muy coqueto. Fíjate, Camacho, cuando uno viene a recibir al centro del campo, da igual el delantero que venga, Lineker o Carrasco, aparecen siempre Chendo y Camacho. Coqueto, Hugo. Sí, que era coqueto, sí. Cuéntanos alguna anécdota buena. ¿O no se pueden contar directamente? Sí, hombre, los periodistas se quejaban mucho que habitualmente después del entrenamiento tardaba como más de hora y media en salir del vestuario. Bueno, se cuidaba mucho, se daba sus cremitas, su cuidado del pelo, etcétera, etcétera. Hombre, era coqueto, no está mal. De esos hay muchos, ¿eh? No muchos, algunos. ¿También te incluyes tú? No, ojalá. Me refiero a jugadores, jugadores que tardan una hora y media. Yo cuando uno acaba entrenado de jugar, hombre, no te voy a decir una ducha rápida, pero yo creo que estar tanto tiempo en el vestuario parece un poco... No voy a dar nombres, cansancio. Pero después de los partidos sí que en algún jugador nos hemos preguntado, ¿pero ¿qué hace? ¿Qué hace? Cierto. Pues a lo mejor está reclamando... A lo mejor está reclamando protagonismo, nunca se sabe, ¿no? Que también puede ser otro objeto de la coquetería. Puede ser. La falta sobre Paco Llorente, ahí en una posición peligrosa donde indica Uribe Velázquez que regaló un penalti, y menos mal que después no se le ha vuelto a anotar. Bueno, no ha tenido mucha oportunidad tampoco para poder intervenir. Y ya se está viendo allá al fondo a Hugo Sánchez incomodando a Zubizarreta. Incordiando. Al final no ha habido demasiado entre ellos, mete el puño en la mano Zubizarreta y el disparo, vaya parado ahora. El disparo de Maqueda. El disparo de Maqueda. Que no ha hecho, vuelvo a insistir, no está haciendo demasiadas oportunidades el Real Madrid. No, pero lo cierto es que la respuesta de Zubizarreta a los escasos disparos nuestros siempre están siendo efectivas. Fíjate ahora que parada ha hecho, que poner el partido 3-1 a nuestro favor hubiese sido ya definitivo. Sí, porque con este resultado y ante el Barcelona no se está demasiado a gusto, ¿no? Incluso si ellos no llegan arriba, como está ocurriendo ahora. Pero ya te digo que un gol de ventaja es un resultado bastante sustancial para pensar que la diferencia no es grande. Un gol es mucho entre estos dos equipos. Sí, pero un gol también te pone con el empate. Sí. Ha sacado, fíjate cómo ha sacado ahora el balón Schuster para Julio Alberto. Y vuelve a recuperar el Real Madrid Maqueda y vuelta a empezar. Maqueda recupera muchos balones, está siempre, cada vez que yo salgo de las posiciones de defensa, o bien para sacar el balón jugado o para intentar cortar como ahora, que me he chocado con un gordillo. Choque de trenes. Sí. Y fíjate cómo Maqueda ya estaba presto para esa situación. Ahí llega el agua milagrosa y en 15 segundos todo el futbolista de parecer que está medio muerto sale a jugar al fútbol. Yo creo que muchas veces te asustas más del golpe que tienes o de lo que se ha producido que de lo que realmente te ocurre posteriormente, ¿no? Ya te quedas en el suelo, ves que tienes todo en su sitio más o menos y otra vez Hace mucha pamplina ahí también. No, lo que pasa es que sí es cierto que jugadores que tienen un golpe son capaces de seguir jugando, porque ese golpe, si es un golpe no pasa nada. Puede ser más o menos doloroso, pero no pasa nada. El problema es una torcedura o bien de alguna articulación, el tobillo, la rodilla. Eso es mucho menos para hacer cuento. ¿Cómo te ves 13 años después? ¿Qué sensación te deja verte en un partido? Pues no sé, prácticamente no me conozco por todo, ¿eh? O sea, quizá también sea por el equipaje, no sé. Por ejemplo, ahí llevando el balón. Además ese día, fíjate, era el primer día que jugaba con lentillas. Es verdad, ¿eh? Yo tenía... siempre había sido miope, pero yo no lo sabía. Y hasta que un día ya empiezo a tener dolores fuertes de cabeza, sobre todo después de los partidos, y pensé que eran, no sé, normales. Y me estuvieron haciendo pruebas de todo tipo hasta se dieron cuenta que yo era miope. Tanto es así que un día en el Bernabéu sacaron el cartel del 6 y yo estaba en la otra banda
creí que era el 8. Y cuando llegué allí me dice Benaker, no, si no es a ti, digo, no, si vengo a beber agua. Y ya decidí ponerme lentillas, con lo cual parecía que uno dice cuando te ponen la lentilla, pero esto existía. O sea, si yo recuerdo alguna vez verte buscarla. Sí, un día con el Barcelona además, que Víctor, jugador del Barcelona, me dio con un dedo y me quitó la lentilla. ¿Y apareció? Sí, porque la vi caer, la cogí, seguí en la jugada y luego me la estuve poniendo. Pues ahora quien le ha tocado el turno de estar siendo asistido por Antonio Acedo, Hugo Sánchez. Uribe Velázquez, entradito. En carne, para lo que se estila, menos mal quizá también, ahora ya en los árbitros. Hay alguno gordito, ¿eh? Alguno tiene que hacer dieta, ¿eh? Pero en eso también ha mejorado el fútbol, ya se lo toman como más profesional los árbitros, ¿eh? Están mejor preparados, son igual de malos, creo yo, pero se lo toman de otra forma. Digamos que los árbitros, ¿tú crees que han cambiado tanto? Yo creo que se manejan en las mismas coordenadas que hace tiempo, ¿eh? Físicamente no están algo mejor, condiciones físicas. Posiblemente, pero yo hay algo que no entiendo mucho de cómo está el fútbol ahora mismo, que se sabe absolutamente todo de todos, menos de los árbitros. No se sabe quién lo ha hecho mal, quién baja, quién sube, por qué bajan, por qué suben. Se han arbitrado mal y han tenido un error técnico, ¿por qué no lo hacen en las próximas 3 semanas? Es decir, yo creo que deberían ser públicos, porque es un personaje que también entra dentro del espectáculo. ¿Y tú crees que porque un árbitro no tenga un castigo, vale para algo ese castigo? Hombre, yo creo que no, porque con frecuencia los castigos lo que le hacen es dudar más, y si un árbitro duda, estamos en un problema mayor. Si te pregunto por el peor que has visto, ¿me contestas? He visto algunos, he visto algunos. Yo creo que la mayoría de los árbitros que fallan con tanta frecuencia y que se comportan de manera desacertada es porque nunca han jugado al fútbol, ¿no? Yo creo que uno que ha jugado al fútbol, en el nivel que haya sido, ¿no?, viendo la reacción de los jugadores y el comportamiento de ellos, es capaz de arbitrar un partido. Otra falta más. El otro día leía de un árbitro decir que a él nunca le había interesado el fútbol hasta los 21 años, y que él jugaba al baloncesto y que de repente vio una buena posibilidad de ser árbitro y de hacer deporte, y que por eso se hizo árbitro. Me sorprendió. Y leí una vez una cosa de un futbolista inglés, Andy Gray, que ahora es comentarista de la televisión inglesa, que decía: los árbitros son los que mejor conocen las reglas, pero los que peor la aplican, ¿no? Porque las leyes, como las reglas del fútbol, son amplias y para interpretarlas, ¿no? No se suele medir con el mismo rasero. La falta que hemos visto de Hugo Sánchez viene precedida de una imagen que a mí me ha parecido muy curiosa. Si te has dado cuenta, y si lo podemos volver a recuperar, después de la falta aplaudía Hugo Sánchez al árbitro, como diciendo, no sé si es falta o no, da igual, pero gracias porque me la has puesto en el sitio. En el sitio idóneo. Bueno, a lo mejor le aplaudía a Hugo como para decirle: hombre, te he dicho que midas la barrera y lo has hecho, gracias. Hugo Sánchez era muy insistente con los árbitros, ¿no? ¿No me contestas por el peor y por el mejor? Pues no he tenido yo... Mira, ahí está Hugo Sánchez. Mira, ahí está la imagen. No es que sea yo especialmente fans de los árbitros, ¿eh? Entonces, hombre, yo creo que de los mejores... los mejores que he visto ha sido Díaz Vegas, un árbitro que me ha gustado mucho, sobre todo porque su condición física le permitía estar cerca del juego. Está echando también la velocidad. Con Gary Winston Lineker. Siendo que incluso llegó a jugar, recuerdo, en algún momento alguien le llegó a probar con él de centrocampista. Sí, de organizador con Tosak. Schuster de libre, siendo de organizador, Aldana de central, cuando jugábamos con 2 centrales y 2 hombres abiertos, Sanchís de lateral derecho. Esos eran los comienzos Se dio cuenta pronto. De Tosak. La falta ahora para Schuster.
21 ya de la segunda mitad. De momento el marcador igual que al descanso. 2-1, los dos de Hugo Sánchez. El primero de penalti y el segundo de remate de cabeza a centro de Rafael Gordillo. Y la falta de Schuster a las manos de Paco Bullo, que se le ha visto muy poco, pero que de momento ha parado absolutamente todo. Salvo el penalti con el que también felicitó la Navidad Uribe Velázquez al Barcelona. Recuerdo que hablando un poco de la posición de Sanchís otra vez de lateral derecho con Tosak al comienzo de temporada y eso, y algún partido de liga, Tosak era muy persistente en los hombres que tenía cerca del banquillo, y cuando Sanchís jugaba de lateral derecho le llamaba constantemente, y Manolo Sanchís tenía algún problema auditivo, lo cierto es que no lo escuchaba nunca, ¿no? Y decía Tosak que no sé por qué Manolo Sanchís no me escucha. Y yo le decía, a lo mejor es que no quiere jugar ahí, ¿eh? Y decía, bueno, eso está bien, pero eso no le hace que sea sordo. Aquellos cambios la verdad es que no fueron... Al final todo volvió a su normal desarrollo y a los sitios naturales, porque el equipo funcionaba lógicamente con la normalidad. ¿Y qué comentabais vosotros? A ver a Schuster atrás del todo, cuando todavía estaba en plenitud de facultades para jugar, crear, dar, meter goles. Yo creo que Tosak tenía un problema con Schuster. Le buscó más el sitio porque él pretendía que ese jugador que jugase por delante de la defensa fuese defensivo, y no es precisamente Schuster un jugador defensivo, ¿no? Pero ahí ocurre como en todo, ¿no? Comentáis vosotros también. Sí, nosotros teníamos cierto recelo con las variaciones que había habido, tan drásticas además. Pero bueno, al final todo se va amoldando, porque el rendimiento cuando es en una posición natural sube bastante, ¿no? Estamos hablando de Tosak y estamos viendo un partido en el que está en el banquillo Leo Benhacker, y siempre yo he oído, y sobre todo creo recordar, que el mejor fútbol, a pesar de los 108 goles con Tosak, el mejor fútbol lo hicisteis con Benhacker. Sí, porque además él sí que consiguió trasplantar esa idea del fútbol holandés, desenfadado, atacante, mirando siempre la portería contraria, trasladarlo a la idea de lo que era el Real Madrid y lo que es el fútbol español. La verdad que él, entre elegir un jugador defensivo y uno ofensivo, siempre buscaba el ofensivo, siempre intentaba que el equipo arrancase desde posiciones de ataque, y además todos los entrenamientos, todos los partidos iban encaminados al fútbol ofensivo. Entendió muy bien que era el Real Madrid. Otra falta más para Schuster, algo más alejada ahora. Está calentando poco a poco. Sí. Hay algo más que fútbol del que se ve también. Los partidos normalmente entre el Madrid y el Barça no son partidos muy espectaculares. Son partidos más bien trabados, con resultados muy cortos y muy parados, como está ocurriendo en esta segunda parte. Mucha igualdad. Hablabas de Benhacker. Los entrenadores también tienen un momento determinado para un equipo, porque la segunda etapa de Benhacker ya no fue. No tuvo nada que ver. Primero porque vino en unas condiciones que no eran las mismas, vino como manager, pero vino como un tapado de entrenador. La directiva no confiaba en Antic y trajeron a Benhacker para que fuera preparando su desembarco. Bueno, eso le hizo que él no trabajase con las ideas de cuando vino. Al principio también es cierto que no había la calidad futbolística en esa plantilla como la que había en este equipo, ¿no? Este equipo, en el peor de los partidos, ganábamos 3 o 4-0. Sin embargo, cuando él vino en la segunda época, había que ganar cada partido, cada minuto. Otra buena muestra de que el partido está ya encontrando otros tintes distintos. Sí. Ya empiezan a picar las patadas, mira. Ahora ya se ven mucho más, ¿no? Viendo tantas cámaras. Ahora también se corta más el futbolista ahora que en aquella época en que se veía mucho menos. Lo que sé ahora es que ahora hay muchas menos patadas alevosas. Antes había muchas patadas peligrosísimas, ¿eh? Yo que sigo con frecuencia vuestro canal y veo partidos, veo algunos enfrentamientos y algunas entradas escalofriantes, ¿verdad? Entradas que yo me acuerdo de un Nápoles Real Madrid,
que las entradas eran terribles, ¿eh? No había para creo que... creo que estuviste Estuve también, sí. efectivamente. No, para que hubiese una expulsión directa, vamos, tenías que haber robado el Banco de España, ¿eh? Tenías que haber dado una patada. Ahí lo intenta el Lobo Carrasco. 27 minutos de la segunda mitad, seguimos con el mismo resultado. La segunda parte muchísimo menos vistosa que la primera. Tampoco fue para No fue muy... fiesta la primera, pero esta segunda... Hombre, ha sido una segunda parte, igual que la primera, con el agravio de que no ha habido goles encima. Sí, pero lo que también es curioso es que el Barcelona no quema naves, no se va arriba buscando el empate. Sabes que ellos no tenían mucha carencia ofensiva. Ellos, fíjate dónde viene Lobo Carrasco a recibir el balón, Schuster está muy vigilado y los demás no tienen un criterio muy definido para hacer fútbol de ataque. Ahí está Ben Hacker. En el otro banquillo, Luis Aragonés. ¿Este es el fútbol de Luis Aragonés, el de este Barcelona? Luis Aragonés encontró esa plantilla, no la había hecho él, ni había encontrado ni había preparado ni había forjado el ambiente que estaba en el Barcelona. Yo creo que fue una medida de urgencia y que poco a poco intentó voltear la situación. Y la situación la acabó volteando porque un equipo que estaba muerto conseguir la Copa del Rey, pues es un mérito suficiente. Muerto, pues casi que sí, porque el Real Madrid ganó aquella liga, además con una diferencia... Sí, el Barça no sé si quedaría ese año sexto. Cuarto, ¿no? Sexto. Fíjate. El Real Madrid campeón con 62 puntos, el Barcelona con 39. Pero, por ejemplo, datos de aquel Barcelona bastante curiosos. 39 puntos sexto, ganó 15 partidos, empató 9 y perdió 14. Es una cifra importantísima para el Barcelona Liga. Escalofriante. Goles a favor del Barça 49 y 44 en contra, es decir, unos números de diferencia de goles casi de equipo de media tabla. De media tabla, sí. En realidad era un equipo futbolísticamente de media tabla, no se parecía nada al Barça que frecuentemente podía participar en la Liga Española. Era un equipo con muchísimos problemas. Porque este Real Madrid mismo en esta misma temporada, 87-88, perdió 4 partidos, sí. 0-4 en casa con el Atlético de Madrid. Sí, después del partido de Oporto perdimos 2-1 contra el Barcelona, casi al final de la Liga, me parece. 2-0 en el Nou Camp. Si no recuerdo mal, perdimos en Osasuna también, 2-1. Y con el Betis, 2-1. Ahí con el Betis, sí. 95 goles a favor y 26 en contra. Es decir, si comparamos los 49 y 44 y 95 y 26, pues al final acaba saliendo un campeón de Liga y un sexto. Y además en una temporada que ilusionó mucho a los madridistas, en esa temporada de la Copa de Europa, que fue el año del PSV, que nos preguntaban, después de caer contra el PSV el miércoles, venimos a jugar contra el Betis, si no recuerdo mal, en la Liga, y si ganábamos éramos campeones, y nos decían que cómo nos podía afectar, y nosotros decíamos que eran dos competiciones distintas, esas cosas que siempre se dicen. Pero lo cierto es que nosotros le dábamos mucha importancia a la Liga y que sabíamos que tendríamos otra oportunidad si ganábamos, ¿no? Ganamos 6-1 al Betis y bueno, la amargura fue menos, la semana al menos no acabó mal. Ese es el año fantástico para mí, aunque se cayera en semifinales. Primera eliminatoria con el Nápoles 2-0 y 1-1. Segunda eliminatoria con el Oporto 2-1 y 1-2. Cuartos de final Bayern de Múnich 3-2 y 2-0. Y luego el PSV 1-1 y 0-0. Bueno, ahí el fútbol, que había sido especialmente bondadoso con nosotros, habitualmente en cuanto a premios recibidos, pues fue injusto con nosotros. Pero algo habrá quedado en la historia cuando hemos sido un equipo que sin ganar la Copa de Europa pues somos jugadores no solamente reconocidos sino valorados. Aquel año el PSV que encima ganó por penaltis con el empate al Benfica en la final de la Copa de Europa. O sea que no fue un ganador parado otra vez de Zubizarreta, que haya sacado 2 como para que el partido fuera 4-1 fácil. Además éramos un equipo que atacábamos muy bien, pero que también teníamos un gran contraataque. Éramos un equipo rápido en cuanto al toque y a la incorporación de jugadores. Por eso, cada vez que el rival se descuidaba, pues se lo hacíamos pagar. Ahora el Barcelona se había equivocado, hemos hecho un contraataque, la jugada de Martín Vázquez, fíjate en lo que ha acabado. Me baja a recoger, vaya toque, vaya recorte ahora de Jankovic. Que lo hacía todo tan fácil. Y Martín Vázquez hacia Paco Llorente, que tampoco se le ha visto demasiado en esta segunda mitad, ¿no?
fuera de juego. Fácil, claro, ahora es fuera de juego. 33 de la segunda. Se mantiene el 2-1. El Barça que nos acerca, con lo cual estoy ganando oposiciones para seguir en ese puesto de libre algún día más, porque si le ganamos al Barça conmigo de libre era un hándicap añadido, ¿no? Oye, pues ahí te has colocado en el sitio de un libero que lo hubiera hecho toda la vida. Sí, sí, hombre, simplemente estar atento al juego, ya te digo, lo ver de frente y yendo hacia la orientación del juego, pues... ¿Es más fácil crear que destruir o al revés? ¿O más difícil? ¿Qué es? Bueno, yo creo que eso depende de la facilidad que tenga uno para creer o destruir. Destruir no es fácil, ¿eh? Saberse colocar y saber defender y saber meter el pie en el momento idóneo no es fácil, ¿eh? Cuestión de condiciones naturales. Claro, claro, claro. Por eso el valor siempre hay que dárselo a cada uno en su lugar, ¿no? Como decía al principio, nosotros valorábamos mucho el trabajo que hacía Chendo, Sanchís, Camacho, porque era un seguro de vida para que los de arriba nos luciésemos. Además, no solamente tenían que eran buenos defensas, sino que además sabían que cuando tenían el balón lo primero que hacían era cortarla y dársela a un compañero. Eso influye mucho en ser un buen defensa también. Y sobre todo ser conscientes de tus limitaciones. Más quizás no de tus limitaciones, sino de tu capacidad y de tu trabajo dentro del equipo. No, como decía Luis Suárez, no todo el mundo puede tocar el violín, los que tocan el bombo también suman, ¿eh? Decía Luis Suárez, ¿usted quiere del bombo o del violín? Yo, bueno, humildemente soy del violín. Y decía, pues a tocar el bombo de vez en cuando, ¿no? Y así sale la orquesta afinada. Afinadísima, afinadísima. Y a los del bombo a veces les decía que no, que usted no sabe tocar el violín con el mazo del bombo. Vamos, que todos tienen que saber tocar el bombo, pero el violín que lo toquen... Que lo toquen los que afinan. Pues tocaba Gerardo y Migueli de nuevo para Gerardo. Y ahí Schuster. Digamos que este partido, por decirlo de alguna manera, marcaba la diferencia entre los dos equipos, ¿no? El Barça prácticamente acababa la temporada y acababa ese ciclo con esta derrota. Nosotros estábamos en un periodo intermedio para seguir creciendo y seguir teniendo posibilidades. Era un momento en el que creíamos que podíamos alcanzar la Copa de Europa. Y es que esta es la 16ª jornada. El Real Madrid antes de este partido era líder con 25 puntos. La Real Sociedad tenía 21, el Atlético de Madrid 21 también. Y entre los 7 primeros no aparecía el Fútbol Club Barcelona, que tenía 14 puntos. 15. Es que fíjate, ¿no? Octavo con 15 puntos. Séptimo el Osasuna también con 15 puntos. El Madrid está muy acostumbrado a ir primero. Es mucho más... Se siente mucho más a gusto perseguido que persiguiendo, y por eso el hecho que habitualmente si tenías que perseguir a alguien era el Barcelona, y si el Barcelona estaba a tantos puntos de ventaja nuestro, pues eso da tranquilidad, ¿no? Facilitaba mucho las cosas. Y en el día a día también. También. Es decir, los periodistas somos menos pesados. Había menos periodistas entonces, ¿eh? El porcentaje era igual de pesadez de algún periodista, pero había menos. También somos diferentes, supongo, ¿no? Entonces, claro, ahora que nos conoces también como entonces... Ahora yo creo que ha subido también el nivel de bondad del periodista, porque también sabe que hay muchos medios de comunicación y todos quieren tener el mejor reportaje, la mejor noticia, y sobre todo llevarse bien con los jugadores. Eso no me parece mal. Además es una buena manera de proteger lo que es el fútbol, ¿no? Todos vivimos de ello. ¿Bondad te refieres a que somos mejores como profesionales o que somos mejores como buenas madres? De las dos cosas, ¿no? Yo creo que antes era muy típico que el que venía a la ciudad deportiva fuese una persona que se llevase bien con los jugadores, pero el que estaba en la cabina de radio, los jefes eran más corrosivos, ¿no? Ahora es distinto, ¿no? Es difícil encontrar que alguien busque más la violencia verbal que el elogio, ¿no? De vez en cuando tendría bien algún palo más. No, lo que viene bien es la crítica. Lo que viene mal es la insistencia de la crítica porque sea un motivo personal.
Yo creo que lo de los palos o lo de las halagos, lo de las flores, tiene que venir en correspondencia de la realidad, no de los caprichos de cada uno, ¿no? 36, y el Barcelona que no hace cambios. Pues tampoco tenía mucho donde elegir. No era un equipo con... El Barcelona andaba muy mal ese año. Porque fíjate, nosotros sin hacer un gran partido y no estamos sufriendo en absoluto el agobio del Barça. No es que se conforme con la derrota, Es que no obviamente, va más pero para... tampoco... No parece que de para mí a Gordillo. Como viene. Ahora es cuando Gordillo miraría al banquillo y le diría, verá, que no puedo más, no puedo más. Y le echaban un balón y a correr. Andares parece cojo. Sí. Y Camacho quizás sea igual de futbolista que ahora de entrenador, ¿no? Por lo menos viéndolo desde fuera. Sin embargo, Camacho como futbolista era un hombre dotado para la defensa y como entrenador le gusta más el ataque que la defensa. Siempre elige jugadores que juegan bien al fútbol. O sea que ha sufrido ahí una... Se ve que como los ha sufrido tanto cuando él jugaba, a los que jugaban bien y a los que eran habilidosos, pues sabe que la mejor manera de ganar un partido es poner a los que pueden tener capacidad de resolver un partido. Sin embargo, Víctor, que ahí lo vemos en el centro del campo del Barcelona, más bien, no voy a decir leñero, pero sí trabajador de recuperar balones, sí. Como entrenador en el Villarreal se asemeja bastante más. Pero también es otras circunstancias. Es un entrenador con éxito, porque cuando estuvo en el Mallorca tuvo éxito, ahora en el Villarreal también, en el Lleida también estuvo a punto de ascender a primera. No es un mal entrenador, al contrario, no tiene mucho que ver con sus actitudes técnicas en el fútbol. ¿Y qué necesita un jugador para luego después pasar al banquillo? Porque muchos del pues Real Madrid, casos como tú, según el oficialismo, 7 años de carrera. Que parece que uno va a sacarse el carnet de doctor en medicina más que de entrenador. Y aparte de eso. Y bueno, yo creo que la capacidad se le supone a uno, ¿no? Después de tantos años como profesional. Otra cosa es que sepas transmitir tus conocimientos, pero eso suele pasar en todo. Vaya balón que ha recuperado Maqueda. El contraataque, como mira Gordillo que no podía correr hace 5 segundos. Creo que eres tú el que está por ahí, el que toca de tacón. Sí. Y al final acaba de meter una mano sensacional de nuevo Zubizarreta. Otra. Sí se aprovechó bien el contragolpe. Fíjate que vamos ganando 2-1 y que la verdad que ha hecho Zubizarreta 4 paradas que eran ocasiones claras de gol. La verdad es que 3 para 2. También fíjate dónde estaba Hugo Sánchez, que era el que mejor estaba sin lugar a dudas para marcar. Hugo Sánchez siempre alerta, por si acaso. Y los defensas ahí en ese caso es donde no saben dónde salir. Te dejaba solo, pero es que si no te dejan solo dejar al otro. Claro. Pero voy a intentar de nuevo Hugo Sánchez desde la esquina. Que tampoco es muy normal. Nunca. Lo que pasa es que como yo estaba atrás y que era el que habitualmente sacaba los córners y era por aquella banda, fíjate dónde estaba yo. Nos quedan 5 minutos para el final. Después de terminar un partido también es diferente si es el Barcelona. Sí. De hecho se celebra como si hubiese conseguido algo más que los 2 puntos. Yo creo que cuando no puede ser un partido más, porque cuando uno coge el calendario al principio de liga, cuando sale el sorteo de las jornadas, directamente va a mirar a ver cuándo juega contra el Barça, ¿no? Yo creo que eso es normal, por lo tanto una victoria pues se toma como es una victoria contra el Barça. Desde luego que es especial y la satisfacción es doble. Ahora está un poco lejos, pero Hugo lo intenta. No ha dejado ni una, ¿Has visto? Ahora ha sido cuestión de pizarra. Esa pizarra que se subasta ahora en el Bernabéu. Sí. El chileno. ¿En esa pizarra es en la que se plasma la estrategia o es en el día a día? Sobre todo en el día a día, ¿no? Yo creo que la pizarra es una pizarra de recordatorio, de cosas puntuales, ¿no? Más al principio del partido, de marcar quién hace la barrera, los córners a favor, los córners en contra. Y sobre todo en el descanso un poco variar el ritmo o el rumbo de los errores, ¿no? Los partidos se preparan mucho más durante la semana que en la charla esa que se habla habitualmente antes del partido. Cuando se llega a eso ya está definido todo. El otro día hoy decía alguien que esa pizarra, la cantidad de cajas de tiza que debe utilizar Benito Floro.
Sí, sí, Benito Floro era, como era maestro, se ve que estaba muy acostumbrado a trabajar sobre ella. Es cierto que era tan meticuloso en la estrategia, tan Era muy estratega. meticuloso, además fue de los entrenadores que cuando llegó aquí más incidió en el tema táctico, algo en el que nosotros estábamos un poco peces, ¿no? Porque habíamos basado toda nuestra fuerza, nuestra ventaja en nuestra calidad técnica, y resulta que cuando los equipos y las plantillas se habían igualado, nosotros teníamos que tirar de una táctica y una estrategia que habitualmente no teníamos, no la necesitábamos, ¿no? Fíjate qué estrategia, falta, tiraba Hugo Sánchez dentro, tiraba Schuster dentro. Bueno, pues digamos que aprendimos mucho con Benito Floro en ese sentido. Facilitó mucho el trabajo para la llegada de Valdano luego, y Valdano supo aprovechar bien ese trabajo táctico que habíamos tenido con Benito Floro. Con Floro hubo tantos cambios que quizá por el fútbol ser tan conservador como es, no salieron bien del todo. Me refiero a psicólogo, a Sí, yo creo que Benito Floro tenía una idea del fútbol relativa de lo que necesita un equipo grande. Yo creo que quiso poner en funcionamiento cosas que seguramente habría que poner en un club como el Real Madrid desde la cantera. Yo creo que eso mejoraría mucho el rendimiento de los jugadores, ¿no? Yo creo en el tema de quizás los psicólogos para trabajar la relajación, el conocimiento de cada uno, del esfuerzo y todo eso, pero desde que eres un niño, ¿no? Con 30 años. Pero nos queda muy poquito ya para acabar el partido. Vaya recorte de Rafael Gordillo y ahí se le notó que la derecha... Esa no era la suya, ¿eh? Yo creo que es que se ponía dos botas izquierdas, ¿eh? Para sentirse a gusto. Es que si hubiera tenido derecha ya... Con eso teníamos bastante ya, ¿eh? Qué jugador, ¿eh? Además que, como tú decías antes, parece que cuando va andando está muerto, pero cuando pone la quinta... Tenía dos expresiones muy graciosas. Una era, mister, no puedo más. Y otra era, ¿no la echan? ¿No me echan un balón? ¿No quieren jugar conmigo? Y ven que ya le conocía. Venga, sigue. Esas son las cosas que más gusta saber después con el tiempo. Sí. Eso que ocurre ahí abajo, que no... Es todo mucho más normal de lo que se dice. Quiero decirte que no hay ninguna cosa extraña. Eso que decía, hombre, el vestuario del Madrid, la cocina, tal. Pues sí, es normal, ¿no? Gente joven que cada uno tiene su opinión y su manera de ver las cosas, pero sin más. Ahora que hablas del vestuario, de tal y cual, y de Benito Floro. De Benito Floro sobre todo se recuerda... La bronca. Pero es que de esa nos he hecho varias, ¿eh? La verdad es que nosotros era una época en la que nuestro equipo no andaba demasiado fino y que él nos ayudó bastante. Estábamos un poco atocinados, ¿no? Estábamos un poco perdidos, éramos un equipo que habíamos sufrido muchos elogios, habíamos tenido muchas victorias, y que de repente cuando el equipo empezó a perder no estábamos demasiado preparados, ¿no? para mejorar en algunos aspectos, y a él le costaba entender que el equipo trabajase mucho pero que aprendiese poco, ¿no? Y por eso ese recordatorio tan turbulento que nos hacía, ¿no? Pero muchas veces nos echaba bronca como ese tipo. Sí. Y ya te digo que él tenía mucha capacidad de maestro y le quedaban vestigios de... Era muy pedagogo, sí. Aquella forma de enseñar, yo creo. Nos daba unas charlas desesperantes por su paciencia, ¿no? Era muy pertinaz y muy insistente en la manera de entender las cosas. Esas cosas molestan, que dentro del vestuario, por ejemplo, este caso, la bronca, que le fue muy sonado en su momento. Sí. Que se vea lo que ocurre dentro, se escuche, se oiga. Bueno, hombre, depende a quién le toque, ¿no? Me parece bien el trabajo, me parece mal la curiosidad, ¿no? O sea, me parece que eso sirva para perjudicar a alguna cuestión profesional. Yo no entro en las reuniones de trabajo de los periodistas porque seguramente habrían broncas de ese nivel. No entiendo qué valor informativo tiene una bronca de un entrenador hacia los jugadores. Posiblemente yo lo veo de otra forma. Posiblemente malear un ambiente que estaba irregular por los resultados, claro.
Yo creo que sí tiene. Sí. Sí. Pues a mí también me interesa cuando discutes tú con Nacho Aranda. Hay una notable diferencia. No, ninguna. Yo no soy jugador del Real Madrid. De momento. No, y espero, supongo. Nunca se Me sabe. viene un poco tarde ya. Nunca se sabe. Bueno, y todo esto porque lógicamente el partido no está siendo demasiado vistoso. No ha sido nada brillante, ha sido un partido bastante malo. Sí. Ha sido un partido aburrido, que la única tensión o el único interés ha estado en el nombre de los dos equipos. Que ya es suficiente. Y Bullo que ahí ha estado. Fíjate, de paseo. Eso hoy sería imposible de hacer, lo que acaba de hacer Bullo. No, ahora te dan 6 segundos. Aunque todavía sorprende que algún portero se vaya corriendo por el área, ¿verdad? Siempre causa sorpresa. Pues así va a terminar el partido. Al descanso parecía que podía haber algo más, pero la segunda parte no ha sido precisamente buena, como suele ser habitual, ya lo decías antes, Sí. en este tipo de partido. Ahí terminaba el partido y prácticamente terminaba la liga también, porque acabando con el enemigo, pues deportivo, pues se acaba también, prácticamente quedaba zanjada la cuestión deportiva. Sí, no porque había entonces- nadie que aspirase aunque estaban cerca en cuanto a puntos, bueno, no es lo mismo tener a uno o a otro detrás. Entonces solamente había un enemigo. Ahora ya sí que hay más de un enemigo. El fútbol se ha igualado también en eso. Ahora hay mucho más dinero y menos imaginación. Por lo tanto, los equipos lo que hacen con dinero es comprar a los que ellos creen mejores jugadores. 23 puntos le sacó en esta temporada el Real Madrid al Barcelona. Con partidos de 2 puntos, claro. Partidos de dos, claro. Así se va a poner el punto y final a este partido. Marcó Hugo Sánchez, Ahí se acaba ya. que ahí le vuelve a tratar casi de agarrar a Zubizarreta. Además marcó en las dos ocasiones. Ya podía hacer 4 goles. El remate aquel casi de chilena Sin rara. jugar bien nosotros, ¿eh? O sea, que él en su papel siempre estaba. Las que le llegaban la remataba todas. Ahora va de nuevo. Lo intenta en el contragolpe Paco Llorente por el centro. Para el propio Hugo Sánchez. Y al final ya está cerrado el Barça atrás. Está pidiendo Gordillo abajo desesperado. Ahí le va. Pero fíjate cómo estaría el Barcelona, que no tiene ninguna capacidad de reacción. Y ahora ya sí que acaba el partido. Terminó 2-1. Partido Uno más. malo, resultado bueno y una liga que marcó la diferencia que había entre los dos equipos, no solo en cuanto a puntos, sino en cuanto a estilo de juego.